Hola, hola y bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero a menudo poco comprendido, las formas de extinguir las obligaciones tributarias, es decir, cómo un contribuyente puede liberar sus deudas fiscales con el Estado. En solo 15 minutos les explicaré qué significa este proyecto y qué opciones existen para que un contribuyente se libere de sus cargas tributarias. Comencemos. ¿Qué son las obligaciones tributarias? Primero, pongámonos en contexto. Una obligación tributaria es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de contribuir al financiamiento del Estado a través de impuestos, tasas o contribuciones especiales. Estas contribuciones son esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos y el bienestar social. Pero ¿qué pasa cuando no podemos pagar o cuando ya no debemos nada al Estado? Bueno, ahí es donde entran las formas de extinguir esas obligaciones. Existen varias formas para extinguir las obligaciones tributarias. Veamos las más comunes. Como primero tenemos pago. La forma más directa y más frecuente de extinguir una deuda tributaria es el pago, y cuando hablamos de pago nos referimos a que el contribuyente cumple con su obligación transfiriendo el dinero correspondiente al fisco. Esto se puede hacer de distintas maneras, al contado, mediante plazos o incluso en especie dependiendo de la normativa de cada país. Además, algunos países permiten que los pagos sean parciales, lo que facilita el cumplimiento. Por ejemplo, si un ciudadano tiene una deuda por impuestos sobre la renta, puede realizar el pago de forma completa o bien acogerse a un plan de pago en cuotas. Este es el mecanismo más común y directo para extinguir las obligaciones tributarias. Como segundo tenemos la compensación, otra forma muy interesante de extinguir una obligación tributaria es la compensación. Esto ocurre cuando un contribuyente tiene deudas con el Estado, pero también tiene créditos fiscales a su favor, como devoluciones de impuestos. En lugar de esperar que el Estado pague esa devolución, el contribuyente puede compensar esas cantidades utilizando el crédito que tiene a favor para disminuir o eliminar la deuda tributaria que posee. Es un mecanismo bastante útil, especialmente cuando se trata de montos significativos. Para que la compensación sea válida, deben cumplirse de ciertos requisitos legales, como el hecho de que ambas deudas sean del mismo tipo de tributo. Como tercero tenemos la condonación o exoneración. Ahora pasamos a algo más drástico, la condonación o exoneración. En estos casos, el Estado perdona total o parcialmente la deuda de un contribuyente. Esto puede ocurrir por diversas razones, como crisis económica, desastres naturales o situaciones excepcionales. Un ejemplo común es cuando el gobierno decide condonar ciertas deudas fiscales en momentos de emergencia. A veces el Estado establece programas de exoneración de impuestos para fomentar la inversión de sectores estratégicos o para aliviar las cargas a personas en situaciones vulnerables. Y también tenemos prescripción. Y por último, la prescripción tributaria. Este es un concepto que quizás no todos conozcan, pero es bastante importante. La prescripción ocurre cuando el Estado pierde el derecho a cobrar una deuda tributaria debido al paso del tiempo. En otras palabras, si el contribuyente no paga y el Estado no toma acciones para cobrar la deuda en un plazo determinado, esta se extingue. Sí, el plazo de prescripción puede variar dependiendo del tipo de tributo y las leyes locales, pero generalmente si pasan años sin que el Estado haga nada por cobrar, la deuda se considera prescrita y no puede ser exigida legalmente. También tenemos, por último, la conclusión. Podemos decir que las principales formas de extinguir las obligaciones tributarias son el pago, la compensación, la condonación o exoneración y la prescripción. Cada una de estas formas tiene sus particularidades y requisitos legales, pero no todas sirven para garantizar que el contribuyente pueda liberarse de su deuda con el Estado de manera justa y dentro de los parámetros legales establecidos.
Si eres contribuyente, es importante que conozcas tus derechos y las opciones disponibles para cumplir con tus obligaciones fiscales de manera efectiva. Y si alguna vez tienes dudas, no dudes en consultar con un experto en derecho tributario para conocer cuál es la mejor opción en tu caso. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este breve repaso sobre las formas de extinguir las obligaciones tributarias. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlos con quien puedan encontrarlo útil. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.